Este tema se llama Un régimen nuevo. Romanos capítulo 7, vamos a leer alternadamente del verso 1 al verso 6. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Con un gloria a Dios podemos tomar asiento. Listo, entonces empecemos definiendo qué vendría a ser un régimen. Un régimen es un sistema que gobierna, un sistema que manda algo, es un sistema económico, es un sistema social, es un sistema político. En la antigüedad habían tres tipos de regímenes, que era el monárquico, el imperial y el teocrático. Este correspondía a la nación de Israel. Hoy en día se pueden ver que han cambiado un poco los sistemas. Hay régimen totalitario, hay régimen democrático, hay régimen dictatorial, hay régimen, el europeo se llama de democracia representativa, hay régimen comunista, régimen socialista, régimen fascista y el régimen nazista y muchos otros. En Colombia hubieron sistemas que se llamaba el conservador y el liberal, rojos o azules, y también hubo una dictadura. Y últimamente la política ha cambiado un poco. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de Israel. Empezó siendo patriarcal, ¿cierto? El patriarca Jacob, que luego se llamó Israel, tuvo de allí 12 hijos, que se conocieron como las 12 tribus o los 12 patriarcas. Luego que este pueblo viene a Egipto, ellos están bajo un dominio egipcio. Luego de vivir alrededor de 400 años bajo ese dominio egipcio, el Señor les manda un liberador, que era Moisés. Luego les levanta un conquistador, que fue Josué, el cual pues derrocó alrededor de 31 reyes. Luego de eso se levanta un tiempo, que eran los jueces, pero el Señor seguía allí mandando. Había un sistema teocrático, el Señor era el que mandaba a través de estos jueces. El pueblo se cansa de esto. Habíamos dicho que habían monarquías, el pueblo también quería. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, hay algo, el pueblo se rebela, dice que ya no quiere ser gobernado por Dios mediante los jueces, que ya quiere un rey. El Señor les advierte en todo este capítulo lo que va a pasar si piden un rey, pero ellos no hacen caso. Y a lo último terminan cediendo. Entonces ya vemos una monarquía unida, que es la monarquía de el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, cada uno de 40 años. Luego de eso viene la monarquía dividida, el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte dura unos 209 años y termina siendo cautivo por Asiria. El reinado del sur dura alrededor de 345 años y termina con la toma de Babilonia. ¿Qué sucede? Un régimen siempre se antepone ante otro régimen. Lo vemos en estos imperios, porque luego del imperio babilónico sigue el imperio medo-persa, luego del medo-persa sigue el imperio griego, luego del imperio griego viene el imperio romano. Estos sistemas siempre se colocaban, uno acababa al otro, y siempre era así, se anteponían. Voy a hablar de un régimen que ha sido uno de los más malos.
un régimen que esclavizó a toda la raza humana. Fueron 4000 años prácticamente haciendo esclavo al ser humano. Es el régimen del pecado. Este régimen duró 2500 años, pero luego a este régimen le agregan algo que se llamaba la ley. La ley fue unas tablas, un decálogo que el Señor da en el monte Sinaí, pero esta ley no podía ayudarnos. ¿Por qué? Porque esta ley nos señalaba a nosotros como pecadores. La ley exigía obediencia, y la obediencia, el ser humano, en la condición que estaba, desde la caída, no podía sujetarse, no podía obedecer al Señor. En Isaías 14:17 vemos que este régimen tenía un dictador del cual nunca le abrió la puerta de la cárcel, que a sus presos nunca abrió la cárcel, nos dice allí. Este régimen provocaba algo, que era la muerte. En Romanos 3:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta muerte que nos daba tanto una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física es la separación que tenía el espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual nos daba en nuestra condición de pecado. El Señor, al ser un ser santo, al tener esa santidad, al tener eso en Él, no podía permitir el hombre estar con eso, porque esa comunicación fue interrumpida. Luego de la muerte espiritual, las personas que tienen la muerte física, con la muerte espiritual hay algo que es la muerte segunda, que es las personas que definitivamente pierden toda comunión con Dios, toda cercanía. ¿Por qué? Porque su destino es estar atormentado, como nos lo dice Apocalipsis 21:8. Entonces el imperio era de muerte, no había una luz clara, exceptuando algunas profecías, pero el reino estaba muy escaso. Satanás estaba feliz. ¿Por qué? Porque el pecado estaba reinando. Vemos allí en Isaías 49, versos 24 y 25, que hay unas preguntas que el profeta hace al Señor. Dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. En el régimen antiguo veíamos que no podíamos, había un componente, la ley viene, pero la ley no viene a ayudar, la ley viene y le da cierto poder al pecado. ¿Al pecado de qué? Porque uno, digamos, pedirle ayuda a la ley decía: tú eres un pecador, porque la ley hace eso, la ley mata. La ley es buena, pero la ley en la práctica con nosotros no cumple. Y vemos que hay una ineficacia de la ley en la humanidad. Leemos allí en Romanos capítulo 7, vamos a leer de los versos 21 al 25. Habla el apóstol Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él conocía, había algo en su mente, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. La carne se está rebelando contra lo que yo quiero hacer, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces acá vemos una terminología que no queda muy clara. El hombre prácticamente está en pecado, está cautivo. Pero siempre va a haber algo. ¿Por qué? En Romanos capítulo 8, continuando allí, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesús, al ser el hombre perfecto, fue el que nos redimió, el que nos sacó. La ley pedía obediencia. La obediencia, el único que podía era el hombre perfecto, y ese era Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Antes no se podía cumplir, pero ahora se cumple, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora la hermana Melissa nos decía que cómo nos estamos alimentando, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que también hay un régimen alimenticio, ¿cierto? Bueno, entonces son estos dos se enfrentan, el régimen de la carne y el régimen del Espíritu. Entonces nosotros vivíamos antes en el régimen de la carne, pero ahora, cuando nosotros somos sepultados con Cristo en el bautismo, nosotros ya vivimos para un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Amén. Lucas 11, verso 21 y 22 nos hablan de un hombre fuerte que estaba. Lucas capítulo 11, verso 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ese hombre fuerte, como veíamos, era Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ese otro hombre más fuerte es Jesucristo. Viene a él y le vence, y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y ya allí, en Hebreos 2, 14, 15, vemos esas armas que eran. El versículo es, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos por los que el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Le quitó las armas, le quitó el pecado. El apóstol, no era apóstol, el primo, Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita, amén, que quita el pecado del mundo. Entonces en Gálatas capítulo 4, verso 3 al 5, nos hablan de ese nuevo régimen en el cual estamos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis hermanos, en el Calvario se desprenden un montón de doctrinas, la adopción, la justificación, la nueva vida en Cristo. O sea, hay una cantidad de, digamos, de bondades, de premios, de regalos que el Señor nos da. Antes no éramos nada, pero ahora con el Señor nos ha dado prácticamente todo. Somos hijos del gran Rey, amén. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas qué? ¿Todas son hechas? Entonces, estamos en este nuevo régimen, debemos andar en este nuevo régimen. Pero hay algo todavía, que estos regímenes se siguen enfrentando, porque hay algo que todavía falta, que es nuestra carne. Esta carne es propensa todavía al pecado, pero más adelante vemos que también está llamada a liberarse. En Gálatas capítulo 5, verso 17, vemos este enfrentamiento, ¿cierto? Y uno de los dos tiene que ganar, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y también, o sea, estos son enemigos, se enfrentan continuamente. Entonces, en nosotros está saber a quién le vamos a dar esa victoria, ¿cierto? Porque nosotros venimos de algo, porque todos tenemos que pasar por ese proceso, los hijos de creyentes, los hijos de pastores, todos tenemos que tener ese encuentro con el Señor, todos tenemos que arrepentirnos, todos tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús, todos tenemos que recibir el don del Espíritu Santo para llegar allá arriba, para tener estos privilegios y para que nosotros andemos en el Espíritu, hermanos, para que andemos en este nuevo régimen, porque realmente, ¿en cuál otro vamos a andar, hermanos? Estuvimos esclavizados ¿cuánto tiempo? Andando lo que no debíamos, viendo lo que no veíamos, y el Señor nos llamó. Nosotros estábamos en la cárcel, nosotros estábamos en el pecado, y el Señor nos llamó ¿a qué? A vivir algo nuevo. Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús.
O sea, ese nombre da autoridad, hermanos. Tenemos muchos privilegios con esto. En Romanos capítulo 6, verso 16 al 19, se le está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cómo se llama esa forma de doctrina? El Evangelio, muy bien. A la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentaos vuestros miembros para servir a la justicia. Mis hermanos, ¿alguna vez a ustedes se les ha ocurrido dejar este régimen? Bueno, a mí al principio, cuando uno de pronto no comprende muchas cosas, una vez piensa en botar ¿cómo decirlo?, la toalla, ¿cierto? Y el Señor es tan bonito que el Señor lo sigue llamando, lo sigue, digamos, sigue haciendo esa obra en usted. Los regímenes que veíamos anteriormente, había una figura, hay una figura en todos que se llamaba un desertor. Un desertor es alguien que abandona la causa. Un desertor es alguien que, digamos, traiciona las filas, traiciona, se ve mucho en el ejército, traiciona al ejército. En la Segunda Guerra Mundial, en la operación Barbarroja, cuando los nazis estaban intentando invadir la Unión Soviética, habían unos soldados al frente y ellos avanzaban, pero se estaban enfrentando a las metralletas, ametralladoras de los alemanes, y eso era un desfile, pues mataban a sus compañeros. Entonces ellos, algunos, al ver eso, se devolvían. Entonces no morían por las metralletas de los alemanes, sino que morían por las metralletas de los soviéticos, de su mismo pueblo. El desertor siempre ha sido tratado como, como basura, me disculpan el término. Hace poco incluso a un espía, bueno, no voy a decir la nacionalidad, fue envenenado y le envenenaron a su hija. ¿Por qué? Porque son muy malos y porque traicionó a su patria. Y yo quiero ver quiero mostrarles 3 ejemplos que realmente los desertores siempre han sido así, pero en este nuevo régimen los desertores son tratados con mucho amor. El Señor sigue llamándolo a uno. Cuando uno está a punto de irse, el Señor venga, el Señor viene, lo llama, el Señor trata con uno. Vea, el Señor usa a Raimundo y todo el mundo. Incluso cuando usted de pronto va a cometer una falta, vea, hermano, el Señor mueve, sí, bueno, es el Señor, mueve cielo y tierra. Al Señor le aplica ese dicho. El primer libro de Samuel, el capítulo 29, el verso 6 y 9, vemos al rey David. David había pertenecido a la monarquía de Israel, a la monarquía unida. El rey David había sido ungido. ¿Habían sido ungido con qué? Con el cuerno de la unción, que era un material más resistente y más fuerte que la redoma, con la que fue ungido el rey Saúl. En este capítulo vemos que el rey David, cansado de las persecuciones de Saúl, iba a ponerse al bando de los filisteos, pero empieza a haber un vocerío, un chismerío sobre David y sus hombres peleando con los filisteos y que iban a pelear contra el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Eso llega a oídos del príncipe filisteo, que pensaba contratar a David porque ya lo tenía en sus filas, y lo que hacen es decirle que no te permito pelear, no vas a pelear aquí. Esto el Señor lo hizo con David porque le tenían propósito y porque también David fue ungido, así como muchos o casi todos de nosotros somos ungidos. Amén. El Señor tiene ese propósito en cada uno de nosotros. Imagínense, hermanos, que cuando David llega al campamento, inclusive lo iban a apedrear. Lo iban a apedrear
porque hacía poco los habían invadido. O sea, si David no lo sacan de ese campo, David probablemente hubiera perdido su puesto de rey y hubiera perdido a su pueblo, al pueblo que lo estaba acompañando allí en Siclag. El Señor, vemos otro ejemplo, una iglesia, un mensaje que el Señor envía a la iglesia de la Odisea. Hermanos, si nosotros en Cristo es que podemos entrar al cielo, es que podemos vencer. Esta congregación de la Odisea tenía al Señor afuera. Apocalipsis capítulo 3, versos 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se le estaba diciendo a los amigos, ¿cierto? Aunque obviamente muchas veces lo usamos porque también tiene su aplicación respecto al evangelismo. Pero este pasaje era exclusivo para la iglesia en la Odisea. Hermanos, esta gente estaba, estos hermanos estaban muy mal, porque al Señor no se le puede tener en la puerta, al Señor no se le puede tener afuera. Es como que tengamos al Señor Jesús allá afuera. ¿Qué estamos haciendo acá? Nada. El Señor debe estar siempre en nuestros corazones. Y hermano, es tanto el amor de Dios que dice, y le escribe al ángel, escribe al ministro, era el ministro encargado allí, y luego le escribe también a toda la congregación. Y el Señor le dice, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Para dónde van? Ese camino que llevan no los conduce a nada. Así que el Señor les dice que se arrepientan, porque el Señor tiene planes buenos para nosotros. En Gálatas hay también un problema. La hermana, ¿me puede poner la imagen? Bueno, la iglesia de los Gálatas era un conjunto de congregaciones que se habían hecho, que el apóstol Pablo y Bernabé habían plantado en su primer viaje misionero. Estos hermanos habían tenido unos problemitas. Eso que dice allí Galacia correspondía a esas 4 ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Los Gálatas es una carta de corrección. Ellos estaban a punto de cometer un pecado casi imperdonable, estaban rayando la apostasía. Recordemos que la ley era la que esclavizaba al hombre. La ley solamente la pudo cumplir nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban volviendo a esa ley, pero sin el Señor Jesús. Estaban volviendo a esos ritos. Gálatas 2:18 dice: porque si las cosas que destruí, las cosas que en el régimen anterior, cuando yo paso a este nuevo régimen, son destruidas, dicen, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, estoy cometiendo un pecado grande. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo, me sacaron del régimen del pecado, del régimen donde estaba en la inmundicia, estaba en la letrina del mundo, en la letrina del pecado, y el Señor llega, me saca de allí, y yo vuelvo y recreo estas cosas. ¿Qué pasa? No estoy haciendo nada, hermanos. No estoy en este nuevo régimen, eso no aplica. Me hago transgresor, me hago ¿qué? Un ofensor ante Dios. Nosotros tenemos que tener claro que el Señor Jesús quiere eso, que alumbremos, que va, ¿cómo es? La luz del cristiano va de aumento en aumento, va de aumento en aumento. A veces nuestra luz va así y llega y pum, se medio apaga, y luego vuelve. Pero nosotros debemos ir así, de aumento, de más a más. Y a veces el mundo, las cosas, tantas ocupaciones hoy en día nos están desviando de este régimen. Pero el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Porque, hermanos, cuando muchas veces que nos desviamos, el Señor tiene proyectos, y muchos de esos proyectos a veces quedan anulados. Pero obviamente el Señor vuelve y nos da otros proyectos, pero a veces ese proyecto principal no podemos llegar allí porque no nos da, porque nuestras acciones no nos lo permitieron. Y no es que el Señor tenga en cuenta esa vida en el pasado. Recuerde que el Señor todas las cosas, el que está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. El Señor no le tiene en cuenta el pasado. El pasado usted se lo recuerda al enemigo, el pasado usted se lo recuerda al diablo. En Cristo todo es nuevo. Hay vida nueva, hay cielos nuevos y hay tierra nueva. En Romanos capítulo 6, verso 1, verso 11 al 14, nos dicen: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Nuevamente reitero, esto es una iglesia, se le dice a la iglesia en Roma, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El pecador está muerto, mis hermanos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, vea lo que nos dice, no se enseñoreará de vosotros. Antes sí lo hacía, pero ahora ya no puede. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya para ir concluyendo, habíamos terminado allí en Romanos 8. En Romanos 8, capítulo 12, vemos la solución. ¿La solución para qué? Para vivir en este nuevo régimen. Así que, hermanos, deudores somos. ¿A quiénes somos deudores, hermanos? Al Señor. El Señor nos rescató sin precio. Nos dio la salvación gratis. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y luego nos dan la fórmula: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuestro sistema es ese: mediante el Espíritu se vencen las obras de la carne. A veces a algunos se les dificulta, pero lo que falta es meternos más en Dios, vivir más en el Señor, hermanos. Y esas luchas que teníamos, hermanos, esas luchas se van, porque cuando vivimos en el Espíritu, hermano, todo va a ser claro, va a haber allí una luz, va a haber allí una esperanza, porque a veces vienen pruebas y es necesario que vengan las pruebas, ¿cierto? Porque el Señor nos prueba como se prueba el oro, pero otras veces viene lo que son disciplinas del Señor, y esas también son cosas serias, pero muchas veces son por nosotros, porque el Señor tiene un objetivo en nosotros, y otras veces es porque no andamos como muy bien, y el Señor nos disciplina, porque el Señor disciplina a todo el que recibe por hijo, y si no somos hijos no nos disciplina, entonces no somos bastardos, sino que somos hijos. Partiendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna, mis hermanos. O sea, que esto, que tengo que vivir con esta cadena, con esta atadura, hermanos, no hay ninguna. En el Señor Jesús no hay cadenas. El Señor vea, hermano, el Señor le metió una paliza al diablo y a sus ángeles en el Calvario. Dicen que los humilló. Eso es como si le hubieran cogido unos puños en la cara y luego ahí en el piso y le vuelve a pisar así. O sea, la paliza que le dio el Señor fue tremenda. Entonces ahora vivamos en el Espíritu, mis hermanos. Hay grandes cosas. El Señor nos tiene para grandes proyectos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todos, mis hermanos. Nos tiene grandes cosas. Hermanos, vamos a levantarnos y a leer los últimos versos. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del verso 53 al verso 58. Les hablaba anteriormente que esta carne todavía necesita, porque esta carne en esos momentos es algo corruptible, pero esta carne se va a vestir de incorruptibilidad. Nosotros debemos vivir en el Espíritu, pero esta carne sigue siendo propensa al pecado, sigue siendo propensa a pecar. Por eso hay que mantenerlos alineados, seguirla conforme para vivir en este Espíritu. Aquí nos dicen, 1 Corintios capítulo 15, verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Amén. Así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes, estemos constantes, estemos en este nuevo régimen, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amigos, hermanos, tenemos aquí un gran Dios, un Dios que nos ha dado tantas cosas. Es que uno se pone a enumerar las cosas que el Señor nos ha dado y creo que no le alcanza. Es como esa canción: si tratara de contar tus bendiciones, oh Dios. Amigos, el Señor quiere que ustedes salgan de ese régimen de muerte, de ese régimen de pecado. ¿Por qué? Porque ese régimen no es nada bueno. Ese régimen nos envía a la condenación eterna. Estamos sujetos bajo un gran tirano. Están sujetos bajo un gran tirano que es el diablo. Pero en el nuevo régimen no hay un tirano. Hay alguien que es muy especial. Se llama Jesucristo. El que pensó en ustedes, el que ha pensado en todos, hermano. Pensó en la raza humana de una forma especial. Tan especial que el Dios de la gloria vino, se manifestó en carne para darnos salvación a todos nosotros. No tenía que hacerlo, pero le plació hacerlo y lo hizo con mucho amor. Vamos a orarle al Señor Jesús, porque Él es muy bueno con nosotros. Los amigos, los hermanos, vamos a levantar nuestras manos, a orar los unos por los otros. El tiempo se acerca, nuestro Dios está que viene, nuestro Dios se aproxima a nuestro encuentro en las nubes. Esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Oremos al Señor. Poderoso Dios, grande y maravilloso eres tú. Aquí estamos, Señor, agradecidos por hacernos partícipes, Señor Jesús, de este nuevo régimen, de este nuevo estado, de esta nueva vida, de este poder en el Espíritu, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, gracias te damos por tantas bondades, por tantos beneficios, Señor Jesús. Tú que eres el Santo de los santos, tú que eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Permítenos, Padre Santo, no desertar, no olvidarnos de ti. Permítenos mantenernos firmes, Señor Jesús, mantenernos constantes en ti, crecer, Señor, contigo. No queremos perdernos, queremos terminar, Señor. Permítenos ser más sensibles a tu palabra. Permítenos, Señor Jesús, vivir en el Espíritu. Permítenos, Padre Santo, no ser tan duros, Padre Santo, ser sensibles, vivir para tu gloria, vivir para tu honra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a mis hermanos, los amigos aquí.